Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debemos defender los cristianos? Judas capítulo 1, versículo 3. Es el único capítulo. Versículo 3. Así dice el Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, hermanos, cuando Judas escribió este texto de contender ardientemente por la fe, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Qué es lo que estaba queriendo transmitir? ¿Cuál era la enseñanza para los cristianos? ¿Ah? Pero antes de responder esto, vamos a escudriñar este texto. Lo vamos a desmenuzar y vamos a alimentar nuestro espíritu. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que vamos a estar fortachones espiritualmente. Y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea, la salvación que regaló a todos los cristianos Jesús, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Hasta ahí. Hermanos, esta palabra exhortar viene de la palabra griega parakaleo, que significa rogar, significa alentar, significa animar, y así literal, significa exhortar. Es decir, Judas está diciendo a los cristianos de todos los tiempos, porque esto no solamente era para los cristianos de los tiempos de Judas, sino para todos los cristianos de toda la historia, hasta que vuelva Cristo. Y él está diciendo, está rogando, está alentando, está animando, está exhortando. ¿Para qué? ¿Qué nos dice? Que contendáis ardientemente. Y esta frase, contendáis ardientemente, viene de la frase griega epagonizomai, que significa luchar por, significa contender fervorosamente por, significa combatir por. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que luchar? ¿Por qué tenemos que combatir? ¿Por qué tenemos que contender? ¿Ah? Lo dice más abajo. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la palabra fe viene de la palabra griega pistis, que significa la doctrina recibida y creída. Significa el evangelio y todo lo que tenga que ver con la fe cristiana. Entonces, los cristianos, ¿qué es lo que tenemos que defender? ¿Ah? ¿Por qué tenemos que contender ardientemente? ¿Por qué tenemos que combatir? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por una denominación? ¿Ah? ¿Por una iglesia local? ¿Por un pastor? No. Por la fe cristiana, por la doctrina cristiana, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos cristianos el día de hoy están cometiendo el pecado de la idolatría. Hermanos, gloria a Dios, lastimosamente hay un error también sobre este punto de la idolatría. Y a veces vemos a nuestros amigos romanistas, este es un idólatra porque adoran sus santitos, sus virgencitas y todo eso. Pero yo les pregunto, ¿solo eso es la idolatría? No, hermanos. Hermanos, podemos hacer idolatría dentro de nuestras casas, ¿sí? Con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Podemos hacer idolatría en nuestro trabajo, ¿rayos? Podemos tener idolatría hacia el dinero, hacia el deporte, hacia la ropa, hacia la vanidad, y hay un sinfín de etcéteras. Pero también, hermanos, podemos hacer idolatría dentro de la iglesia. Porque hay muchos cristianos que idolatran a su pastor. Hay muchos cristianos que idolatran su denominación, que idolatran su iglesia local. Y eso es un error. Eso es un error. Aleluya. Ahora, con eso no les digo que no tengan cariño por el pastor, no tengan cariño por su iglesia local o por su denominación. Pero tienen que entender
que hay algo que está por encima de todo eso. Es igual que en el hogar. El hecho de que tú ames a tu esposa, de que tú ames a tus hijitos, de que tú ames a tu mamá o a tu papá, hermano, entendemos eso. Pero hay algo que está sobre la mamá, sobre el papá, sobre el hijo, sobre la hija, sobre el esposo y sobre la esposa. ¿Quién es? Dios. De la misma forma, hermanos, gloria a Dios. Dentro de la iglesia podemos tener cariño por nuestro pastor. Estamos agradecidos porque nos enseña. Estamos agradecidos con nuestra iglesia local. Estamos agradecidos con nuestra denominación. Pero sobre eso, hermanos, está alguien y es Dios. Está su evangelio. Está la doctrina. Está nuestra fe. ¿Están entendiendo? Pero muchos cristianos el día de hoy, yo les digo así, tienen sus becerros de oro. Y defienden a su pastor más que la doctrina bíblica, más que a Dios. Defienden, gloria a Dios, aleluya, a su denominación, defienden su iglesia local. Hermanos, y este problema, hermanos, no solo es de ahora. Aleluya. Aún en los tiempos de Pablo pasaba esto. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Y miren, gloria a Dios, aleluya, ¿cómo define a ese tipo de cristianos Pablo? Escucha. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como hermanos espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué Pablo había llegado a esa conclusión? ¿Ah? ¿Por qué les dijo a los cristianos de Corinto, ustedes todavía están niños espirituales? Lo vamos a ver. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Entonces aquí Pablo está haciendo una analogía. En lo natural, hermanos, a un bebé, a un recién nacido, a un niñito, no se le puede dar comida sólida, ¿verdad que no? ¿Qué se le da? Leche materna, lechecita. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si le das comida sólida, le hace mal. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todavía no se ha desarrollado, todavía sigue niño. Pero la comida, gloria a Dios, sólida es para los que han crecido espiritualmente. Y en lo natural de la misma forma. Ya cuando llega un niño de 3, 4, 5 años, le puedes dar, gloria a Dios, sopita, papillitas, pollito, huevito, etcétera, etcétera. De la misma forma, gloria a Dios, aleluya. En la iglesia de Corinto habían niños, bebés espirituales. ¿Por qué? Porque no podían recibir palabra sólida. Tenía que seguir, gloria a Dios, aleluya, con los rudimentos del evangelio. Jesús murió por ti, arrepiéntete de tus pecados, bautízate. Con lo básico. Pero, ¿qué más dice? Porque aún sois carnales. Miren, cristianos carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren, los está poniendo al mismo nivel que la gente impía, que los que están allá afuera. Por eso dice, no sois carnales y andáis como hombres. Y cuando dice andáis como hombres, se está refiriendo a los pecadores, a los impíos. O sea, están en la iglesia, pero todavía son inmaduros. O sea, todavía siguen como los de afuera. No han crecido. Ahora, van a ver cuál fue el motivo por la reprensión de Pablo. ¿Por qué les reprendió Pablo? Lo vamos a ver. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces en la iglesia de Corinto había una pelea, una discusión, porque había una división, así como ahora. Nosotros somos de Apolos, y era otro cristiano que estaba predicando, era un predicador, Apolos. Y otros decían, no, nosotros somos de Pablo. Y había una división. Y por esa causa, hermanos, Pablo les estaba diciendo, ustedes son niños, son carnales. ¿Por qué? Porque no habían entendido, hermanos, lo más básico. ¿Qué es lo más básico? ¿La iglesia a quién le pertenece? ¿Algún hombre? ¿Algún pastor? ¿Algún predicador, profeta? Tenga el título que tenga o alguna denominación. ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A los hombres o a Cristo? ¿Ah? ¿A quién estamos siguiendo? A Dios. ¿A quién tenemos que defender? ¿Por quién tenemos que luchar y combatir?
¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero hoy día los cristianos también son carnales, igual que los cristianos de Corinto. ¿Por qué? Porque están defendiendo denominaciones, pastores, iglesias locales. Hermanos, a ver, gloria a Dios, ustedes pueden hacer una estadística. A veces en el mini, tal vez en la calle, al pasar, en un taxi o cuando estás escuchando la conversación de algunos amigos. Hermanos, tú puedes escuchar que las personas hablen mal de Jesús. Y pueden decir que se metió con María Magdalena, que tiene su hijo, que, gloria a Dios, que Jesús fue gay, que su pareja era Juan. Puedes escuchar todas esas herejías, pero los cristianos no dicen nada. No dicen nada. Pueden hablar mal de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios se contradice. No, quién sabe, lo escribieron hombres. Además, ¿quién hizo el canon bíblico? Porque en el concilio de Nicea hubo manipulación y gente ignorante que nunca leyó. Simplemente repiten lo que otros dicen. Hermanos, hay que estudiar. Para tú poder decir algo, tienes que estudiar, hermanos. Pero, ¿qué dicen los cristianos de hoy? No dicen nada. No les importa. Pero tócales a sus becerros de oro y saltan contra ti. ¿Sí o no? Y los defienden a capa y espada, aunque se equivoquen, aunque su pastor esté diciendo herejías, aunque su pastor esté abusando de ellos, le esté sacando el dinero, pero ellos no dicen nada. Todo lo contrario, le defienden. Y todo esto muestra, hermanos, es triste decirlo, que los cristianos defienden más una denominación, una iglesia local, un pastor, que el cristianismo en sí. Por ellos. Es una pena. Hermanos, para los cristianos de hoy, el evangelio no es lo más importante. Porque no pelean por la pureza del evangelio. Pelean por defender a sus becerros de oro. Hermanos, en el tiempo de la Reforma, ¿por qué fue que peleó Martín Lutero? ¿No? ¿Por qué muchos hombres dieron su vida? ¿Por un pastor? ¿Por una denominación? ¿Por una iglesia local? Por defender la doctrina. Hermanos, Casiodoro Reina tuvo que escapar 8 años por toda Europa, hermanos, por defender, hermanos, los manuscritos más antiguos, para poder traducir la Biblia al castellano. Muchos hombres, y la lista es grande. Rayos, ni hablar de esos cristianos anónimos que murieron, rayos, en los circos romanos, que murieron torturados. ¿Por qué crees que murieron, hermano? ¿Ah? ¿Por defender a un hombre? ¿Por defender a un pastor? No. Por defender la palabra de Dios, por defender la sana doctrina. Gloria a Dios. No como hoy día, no como los cristianos de Corinto. Aleluya. Hermanos, si alguna vez nosotros vamos a defender, ahora eso no significa que vas a ir a pelearte o a boconearte, no. Pero con sabiduría, con mansedumbre, no tienes que defender la palabra de Dios. Y decir, amigo, discúlpame, te estás equivocando. Y si algún día tuviéramos que dar la vida, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a negar la sana doctrina? Como muchos cristianos hoy día lo están haciendo, y pudiéramos dar una lista grande de hombres que han negado la fe, que están aceptando, hermanos, gloria a Dios, aleluya, la libertad de género. Hoy día en muchas iglesias ya hay pastores homosexuales. ¿Y saben qué significa eso? Esos hombres están negando su fe. No quieren defender la sana doctrina porque no quieren problemas. Hermanos, la palabra de Dios por sí misma es agresiva. Aunque tú no quieras atacar a nadie, aunque tú vayas de la forma más mansa, les voy a poner un ejemplo. Tú acércate a un católico y dile, ¿sabes qué? Amigo católico, amigo romano, cuando tú te postras a esos ídolos de yeso, no te escuchan. Ya lo ofendiste.
A ver, dile a cualquier romanista que la Virgen María no puede interceder por los seres humanos, ya lo ofendiste y te va a agredir. Acércate a un adventista y dile, ¿sabes qué? Que tú guardes el sábado no te va a salvar. Ya lo agrediste, ya lo ofendiste. Porque la palabra de Dios es agresiva por sí misma, hermanos. Gloria a Dios. Y no necesita que nadie la defienda. Ella misma por sí sola se defiende. Y nosotros como verdaderos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Defender el Evangelio de Cristo. Pero lastimosamente, hoy día muchos que se hacen llamar cristianos, aleluya, tienen una ignorancia bíblica. Los pastores de hoy día, hermanos, no están haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque no están formando discípulos para Cristo, sino están formando discípulos para sí mismos, para sus denominaciones o para sus iglesias locales. Pero Dios no nos mandó eso. Hermanos, yo les enseño la palabra de Dios no para que me sigan a mí, no para que ellos defiendan casa de oración, no. Yo les predico la palabra para que ustedes sigan a Cristo y defiendan este evangelio aún con sus vidas, hermanos. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Pero a los cristianos de hoy ya no les importa la pureza del evangelio. Hoy día te predican cualquier chorizo y a todo le dicen amén. Hermanos, vamos a ser ricos, vamos a triunfar. Amén. A todo le dicen amén. Ya no les importa la pureza del evangelio. Ya no verifican como los nobles de Berea. A ver, vamos a ver si lo que este pastor me está enseñando es bíblico o no es bíblico. Ya no les importa. Y eso es una pena. Gloria a Dios. Pero eso es una realidad que está aconteciendo, que está sucediendo. Que la gran mayoría de personas que asisten a las iglesias se están exponiendo a un falso evangelio. Pero escúchenme bien, los verdaderos cristianos debemos defender la doctrina que hemos recibido y que hemos creído. Dios, no nos podemos callar. Aleluya. No podemos estar con los brazos caídos, con las bocas cerradas, mientras en muchos púlpitos se están enseñando herejías que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros vemos a todos los personajes de la Biblia, ninguno de ellos se quedó callado. Ninguno de ellos dijo, yo no quiero tener problemas, mejor ya su problema si se va al infierno. No, ellos no dijeron eso. Ellos confrontaron con denuedo, con valor, con sabiduría, mansedumbre, pero defendieron la palabra de Dios. Defendieron la doctrina. Y cuando alguien iba en contra de la doctrina, ellos decían, no, eres un hereje. Y no estaban yendo en contra de las personas. Nosotros tampoco vamos en contra de las personas. Hermanos, nosotros vamos en contra de las herejías que dicen esas personas. Porque para eso Dios nos ha llamado. Porque si nosotros no defendemos la doctrina, yo les pregunto, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros nos llamamos cristianos, nos decimos que somos parte del reino de Dios, no nos podemos callar. Y tenemos que defender ardientemente, tenemos que combatir, tenemos que batallar para defender la palabra de Dios. No nos podemos callar. No te puedes callar. No me puedo callar. Y tenemos que llevar la palabra de Dios con valor, con denuedo, defendiendo la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y por la cual murieron muchos hombres en toda la historia por defender esta doctrina. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén.